Bienvenidos todos. Creo que lo más hermoso y poderoso en el mundo es un pensamiento repetitivo, pero a veces lo más peligroso en el mundo es un pensamiento repetitivo. Y pensamos en las cosas más hermosas que creamos es porque estamos obsesionados con esta nueva idea. Y este nuevo pensamiento que queremos construir algo. Pero al mismo tiempo sabemos de innumerables personas que tienen un pensamiento todos los días. Que dicen, no soy amable. No soy digno. No merezco amor en mi vida. Si alguien tiene un pensamiento negativo repetitivo específicamente en torno a la autoestima en lo que creen que merecen en el amor, ¿dónde comienzan con ese pensamiento? Bueno, el 90% del tiempo pensamos los mismos pensamientos que pensamos el día anterior. El desafío con eso es que el pensamiento que sigues pensando una y otra vez se convierte en una creencia, y las células nerviosas que disparan juntas se conectan entre sí. Así que cuanto más células nerviosas disparan, más desarrollan relaciones a largo plazo, y cuanto más cableadas se vuelven, más automáticas son, más automáticas se vuelven, más inconscientes se vuelven, así que el proceso de cambio realmente requiere volverse consciente de tus pensamientos inconscientes, lo que significa que solo porque tienes ese pensamiento no necesariamente significa que sea verdad. Si tienes ese pensamiento y lo aceptas, lo crees, te rindes a él sin analizarlo, ese pensamiento conducirá a la misma elección que conducirá al mismo comportamiento que creará la misma experiencia que luego producirá la misma emoción, las mismas emociones. Luego impulsan nuestros mismos pensamientos en el tiempo. Nuestra biología, nuestro circuito, nuestra química, nuestras hormonas e incluso nuestra expresión génica se mantienen iguales porque somos iguales. En el proceso de cambio, cuando te enfrentas a esa creencia inconsciente y la haces consciente, la mayoría de las personas se sienten incómodas cuando enfrentan ese pensamiento y están deteniendo un proceso automático. Y el cuerpo que ha sido condicionado para hacer la mente porque está haciendo algo una y otra vez que es un hábito está ansioso por la experiencia, porque quiere la emoción asociada con ello, ¿verdad? Así que el pensamiento de ser indigno produce la sensación de ser indigno. Esa sensación de cuando la persona se siente indigna tiende a hacer que la persona tenga más pensamientos indignos. Solo se necesita un pensamiento y un sentimiento, una imagen de ti mismo y una emoción, un estímulo en respuesta. Puedes condicionar al cuerpo a memorizar ese comportamiento y ese estado emocional mejor que la mente consciente. En el momento en que inhibimos ese pensamiento o en el momento en que nos volvemos conscientes de él y ya no lo aceptamos, hay un anhelo biológico que tiene lugar en el cuerpo porque el cuerpo ha sido condicionado para ser la mente. El cuerpo comienza a influir en la mente para pensar en más pensamientos correspondientes iguales a ese sentimiento. Aquí viene el asalto. Entonces no solo eres indigno, eres todo lo demás que acompaña a ese sentimiento, y aquí es donde las personas tienen que decidir si realmente quieren cambiar. Porque si decides enfrentarte a ese pensamiento y hacer una elección diferente, prepárate, porque te vas a sentir incómodo. Va a sentirse familiar y va a haber cierta incertidumbre porque estás, como te vuelves consciente de tu yo inconsciente, saliendo de territorio familiar, ahora estás saliendo de lo conocido y estás entrando en lo desconocido. Esto es realmente cuando dejas las gradas y entras al campo de juego, porque el cerebro inmediatamente mira a su alrededor, en su entorno, para ver si algo está cambiando, porque tú estás cambiando, y ves que nada en tu mundo está cambiando porque en realidad aún no has cambiado completamente. En el momento en que buscamos evidencia en nuestra vida y no la vemos, tarde o temprano la mayoría de las personas aceptan ese pensamiento que conduce a la misma elección, que crea el mismo comportamiento, que crea la misma experiencia, que produce la misma sensación. Luego dicen: "Oh, esto me parece correcto", eso se siente familiar porque acabas de regresar al yo conocido. Creo que cuando las personas realmente quieren decidir cambiar y se vuelven tan conscientes de esos pensamientos inconscientes, nunca volverían a perder la conciencia ante ellos nuevamente. Ese es el momento en que el cuerpo está siendo reacondicionado a una nueva mente. Si inhibes esa elección que lleva a ese hábito o ese comportamiento, un hábito es cuando has hecho algo tantas veces que el cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que el cerebro. Ahora estás deteniendo al cuerpo de estar en su
Automatización en piloto automático, y si el cuerpo está anhelando la sensación de indignidad y estás deteniendo al cuerpo de sentirse de esa manera y eres consciente en tu vida de cómo hablas, eres consciente en tu vida de cómo te sientes y estás revisando, estás diciendo realmente quiero sentirme así, este es ese río del cambio donde estás pasando del viejo yo al nuevo yo. Así que tiene sentido entonces si esos principios y la biología funcionan de esa manera podrían realmente funcionar a nuestro favor, así que si dijeras bien, voy a sentarme por unos minutos, voy a volverme tan consciente de mi yo inconsciente, mi personalidad inconsciente, que la victoria hoy no sería volverme inconsciente ante esos pensamientos, comportamientos y emociones, bien, déjame familiarizarme tanto con ellos que no me vuelva inconsciente, tengo eso claro. Sé qué pensamientos quiero disparar y conectar en mi cerebro y si una creencia es un pensamiento que sigues pensando una y otra vez con intención. Y con atención, encenderás ese córtex prefrontal y asignarás significado a la acción y comenzarás a instalar nuevos circuitos en tu cerebro si sigues haciéndolo una y otra vez se vuelve más cableado. Se vuelve más automático y ahora estás instalando una nueva creencia de que eres digno de amor, eres digno de abundancia. Eres digno de sanar cualquier cosa que sea eso es el pensamiento en el que quieres creer y cuando más importa es cuando es más difícil porque si no tienes la estructura en su lugar, volverás por defecto a los programas antiguos, ¿verdad? Entonces si dijeras cómo voy a estar en mis llamadas de Zoom hoy, ¿cómo voy a estar en el tráfico hoy? ¿Cómo voy a estar con mi ex, mis compañeros de trabajo? Y comenzaste a pensar y ensayar cómo actuarías en ciertas situaciones. El cerebro en realidad no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real y lo que estás imaginando. La investigación sobre el ensayo mental muestra que el cerebro parecerá en el tiempo que ya ha tenido la experiencia y está vacante de la experiencia, sigue disparando y conectando esos circuitos y comenzarás a comportarte de esa manera. Así que ahora estás instalando circuitos para usar en tu vida para que tus comportamientos coincidan con tus intenciones. Si dijeras cómo se sentiría sentirse digno de amor, ¿cómo se sentiría estar agradecido por la vida? ¿Cómo se sentiría ser digno de abundancia? Y dijeras que voy a enseñar a mi cuerpo emocionalmente cómo se siente esto antes de la manifestación del evento, no estás esperando a que tu vida cambie para sentirte digno. De hecho, estás cambiando tu vida al volverte digno, estás generando abundancia, estás generando amor, estás creando una emoción elevada. Ahora nuestros datos son tan convincentes porque cuando realmente comienzas a elevar tu estado emocional y realmente puedes fijarte en esas emociones elevadas, tu cuerpo es tan objetivo que realmente cree que está viviendo en un entorno completamente nuevo antes de que el entorno cambie. En otras palabras, el cuerpo cree que está en ese nuevo futuro y si el entorno señala el gen y lo hace y el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, estás señalando genes antes del entorno y tu cuerpo comenzará a condicionarse a una nueva mente. Ahora piensa en esto si lo hicieras todos los días. La palabra meditación literalmente significa volverte familiar contigo mismo, volverte familiar con tu viejo yo, volverte familiar con tu nuevo yo. Y dices no me levantaré hasta que sienta esta sensación y luego dices quiero poder traer esta sensación cada vez que quiera, voy a seguir recordando esta sensación una y otra vez, solo se necesita un pensamiento y un sentimiento, una imagen del futuro bajo estímulo. En respuesta puedes condicionar tu cuerpo a creer que está viviendo en una vida completamente nueva y cuando sientes las emociones de tu futuro algo sorprendente sucede, ya no estás en falta o separación así que ya no estás buscando el evento para eliminar esa sensación de falta o separación. Tu cuerpo realmente está creyendo que está en el evento y luego no lo estás buscando, sientes que ya ha sucedido, prepárate porque ahí es cuando tu vida comienza a cambiar. Y así hemos descubierto que si realmente estás practicando esto y te sumerges completamente en esa experiencia durante 7 días, la cantidad de cambios metabólicos y biológicos que ocurrirán en tu cuerpo será tan significativa que tu cuerpo realmente creerá que está viviendo en ese futuro, y sin embargo la mayoría de las personas que vienen a nuestros talleres están literalmente en un salón,
No está sucediendo nada realmente emocionante en el entorno, pero sus cuerpos creen que están viviendo en una vida completamente nueva, y así un pensamiento lleva a una elección, que lleva a un comportamiento, que crea una experiencia, que produce una emoción. Entonces la nueva información, el nuevo conocimiento comienza a hacer que pienses de manera diferente, si puedes recordar ese conocimiento y comenzar a tomar una decisión diferente porque quieres experimentar la verdad de esa información, tendrás que comportarte de manera diferente, y cuando ocurra la experiencia y sientas la sensación de tu abundancia o riqueza, te garantizo que continuarás queriendo que el proceso de cambio sea algo consistente en tu vida. Si quieres vivir una vida de abundancia, haz clic en el enlace que está en la descripción de este video o visita universidadabundancia.com. Por esto es que me encanta hablar contigo. Lo digo realmente. Espero que todos lo escuchen una y otra vez, y en parte creo que hay algo que decir al respecto. Las mejores cosas que han reconfigurado mi cerebro y mi mente fueron cosas que repetí a diario. Tomé algo que me encantaba escuchar o aprender, o leía un párrafo de un libro, y literalmente me reprogramaba a mí mismo dándole eso a mi mente todos los días. Y mientras te escucho hablar, creo que hay algunas cosas realmente poderosas que quería resaltar. Cuando vivía como monje y estudiaba los Vedas, hablaban sobre los pensamientos en diferentes modos, y hay 3 modos: el modo de ignorancia, el modo de pasión y el modo de bondad. Y hay una jerarquía en esos pensamientos. Entonces, el modo de ignorancia sería un pensamiento insatisfactorio o un pensamiento completamente feral y basado en la seguridad, que sería, no soy digno, o, tengo mala suerte, y, no puedo hacer eso, no puedo estar enamorado, nadie puede estar enamorado de mí. Eso es como un pensamiento de ignorancia. Un pensamiento de pasión sería, puedo estar enamorado de quien quiera y puedo encontrar cualquier cosa. Y es casi como, te estás mintiendo a ti mismo y realmente no has aplicado lo que estás diciendo, y es solo esta declaración grande y audaz, pero no termina de asentarse y resonar. Y la bondad, sin embargo, es que puedo dar pasos diarios para crear amor en mi vida en este momento. Y empiezas a ver cómo las personas a menudo miran lo que estamos diciendo y piensan, oh, es solo pensamiento positivo. No lo es. No es solo una declaración falsa. Lo que estás diciendo es, lo que 2 palabras que usaste, intención y atención, en realidad estás siendo consciente de dónde se coloca esa intención y atención. Estás intentando que si hago algo todos los días y pongo mi atención en X y Z, entonces puedo crear esta nueva realidad para mí mismo. Siempre que tenga una conversación difícil por delante, una reunión difícil, algo complicado, lo ensayaré en mi cabeza. Y tienes tanta razón de que puedes prepararte para el futuro. Estoy preparando mi mente antes incluso de hacerlo. No tiene sentido simplemente saltar y lanzarse. Creo que lo que es realmente interesante es que en parte, mucha de la ansiedad y el estrés que sentimos es porque esperamos que nunca volvamos a sentir ansiedad y estrés. Hay una sensación de, bueno, puedo llegar a un punto donde nunca experimente ansiedad. Casi creo que eso nos prepara para ser más afectados por la ansiedad y la inevitable incertidumbre que sentiremos. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Vaya, me encantaría responder. Tengo 3 pensamientos ocurriendo al mismo tiempo. Para cumplir con la primera parte de esa pregunta, es un experimento, la vida es un experimento. Si tu personalidad crea tu realidad personal y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, si sigues pensando de la misma manera, actuando de la misma manera, sintiéndote de la misma manera, tu vida va a seguir igual porque eres igual. Así que el experimento es, ok, déjame empezar a pensar de manera diferente. Tengo que recordarme cómo quiero pensar y tengo que recordarme cómo ya no quiero pensar para no caer en la inconsciencia. Déjame recordarme cómo voy a comportarme para que realmente pueda hacer que mis comportamientos coincidan con mis intenciones. Y déjame recordarme cómo me sentiré si logro tener éxito en ese día, entonces debería haber algún cambio en mi vida. Este experimento, si no te cambia, eso no significa que la ley no funcione para ti, simplemente no eres tan bueno todavía, simplemente tienes que seguir practicando, ¿verdad? El acto de desconectarse de tu vida el tiempo suficiente para recordarte quién quieres ser y quién ya no quieres ser, ese experimento es el experimento llamado vida. Ahora, no es que reacciones, la pregunta es ¿por cuánto tiempo vas a reaccionar? Esa es la pregunta real porque, quiero decir,
yo reacciono todo el tiempo, todos lo hacemos, pero si te quedas ahí y vives en ese estado emocional, verás la vida a través de ese lente de esa emoción. Así que ahora se complica porque cuanto más fuerte sea la emoción que sientes hacia ciertas personas o problemas en tu vida, más atención les prestas y donde pones tu atención es donde pones tu energía. Desde un punto de vista puramente biológico, así como del estado cuántico, podríamos decir que estás utilizando a esa persona o a esa circunstancia para reafirmar tu dependencia de sentir esa emoción. Tienes que odiar a tu enemigo y si tu enemigo muere, encontrarás a otra persona. Para odiar porque esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, el cuerpo es el animal, ha sido condicionado de cierta manera y si ha estado haciendo algo y sintiendo algo durante un periodo de tiempo prolongado, hay una modificación de sus sitios receptores, necesita esos estados emocionales. Así que en el proceso de cambio, simplemente prepárate porque vas a sentirte incómodo la mayor parte del tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿quieres quedarte allí? La mayoría de la gente piensa que no tienen control sobre su estado emocional, piensan así soy y así me siento. Bueno, podemos mostrarles a las personas que eso no es verdad, que cuando es más difícil, importa más y si eres capaz de realmente trabajar y entrenar tu cuerpo como estás entrenando a un animal para dejar de sentir de una manera y empezar a sentir de otra manera, si crees que eres un ser eterno. Digamos que la mayoría de las religiones hablan de que somos eternos y la mayoría de las corrientes de pensamiento son algunas que no, si vas al cielo o al infierno o al nirvana o en la rueda, vas a estar por mucho tiempo. Ese momento importa tanto a la luz de la eternidad porque ese es el momento en que decides no ser definido por tu pasado. ¿Por qué estás siendo definido por tu pasado? Porque las emociones son un registro del pasado y entonces, si estás sintiendo esa emoción, tu cuerpo cree que está de vuelta en esa misma experiencia del pasado. Cuanto más conocimiento tengamos y entendamos que, justificado o no, esas emociones están perjudicando no a otra persona sino a ti, porque los efectos a largo plazo de vivir por esos estados emocionales, esos estados de supervivencia, en realidad están regulando a la baja los genes y creando enfermedades. Tarde o temprano tendrás que preguntarte si esto es amoroso para mí y el perdón es simplemente cuando superas la emoción, quitas tu atención de esa persona o ese problema, te estás liberando y los estás liberando. La gente hace lo mejor con lo que cree que está disponible, esa es mi creencia y si no estás consciente de que puedes controlar tus estados emocionales, dependerás de algo fuera de ti para hacerlo, ya sea un juego de computadora, un programa de Netflix o una droga, lo que sea que necesites para que desaparezca esa sensación. Estás dependiendo de tu mundo exterior y creo que eso es una hipnosis, es un condicionamiento. Enseñar a las personas que realmente pueden regular y cambiar sus estados emocionales, les das las herramientas para literalmente entrar en un nuevo futuro. Entonces, este proceso, por supuesto, es extremadamente incómodo y la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a permanecer en ese estado emocional? Y el 50% de la historia que la mayoría de las personas cuentan sobre esa experiencia pasada ni siquiera es la verdad porque están inventando cosas y lo hacen para justificar porque no han cambiado desde algún evento pasado. La mayoría de las personas llegan a un punto en su vida donde alcanzan una crisis o una enfermedad o un diagnóstico o una pérdida o una traición donde finalmente piensan, vaya, es hora de cambiar. Creo que el cambio es un proceso continuo y cuanto más cambiemos, más evidencia deberíamos ver en nuestra vida que lo hace emocionante. Sí, y creo que tienes razón, he pensado en esto durante un tiempo, que la mayoría de la gente sabe que quiere cambiar, pero aún luchan por hacer un cambio. Encontré que no solemos tener una crisis de valores, tenemos una crisis de hábitos porque la gente no sabe cómo reprogramar sus hábitos y han comenzado a asumir que la forma en que se sienten es quienes son. Me pregunto cómo piensas sobre esto porque creo que estamos viviendo en un momento en el que lo que acabas de decir es como si uno encontrara una manera de adormecer sus sentimientos, recurres a algo externo para adormecer cómo te sientes. Hoy en día nos dicen, bueno, siente cada sentimiento y emoción completamente, y luego a menudo no llegamos a la fase de reprogramación.
Entonces, supongo que ¿cómo sabes cuánto tiempo tomar en serio un sentimiento y evaluarlo efectivamente antes de tomar medidas al respecto? Los sentimientos y emociones son el producto final de experiencias pasadas y podemos recordar experiencias mejor porque podemos recordar cómo se sienten. Cuanto más fuerte sea la emoción que tengamos hacia alguna experiencia en nuestra vida, más alterados estamos internamente, más el cerebro congela un cuadro y toma una instantánea, y eso se llama memoria a largo plazo. Esa imagen está siendo dirigida neurológicamente en el cerebro. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que cada vez que recuerdan ese evento, ese trauma, esa traición, esa pérdida, sea lo que sea, están produciendo la misma química en su cerebro y cuerpo como si el evento estuviera ocurriendo. Lo que sucede con el tiempo es que el proceso de condicionamiento hace que el cuerpo literalmente viva en el pasado. Si una persona está viviendo con el mismo sentimiento familiar todos los días, ya sea culpa, indignidad, dolor, sufrimiento, victimización, depresión o lo que sea, es muy importante que se enfrenten directamente a ese estado emocional porque están enfrentando lo conocido. La pregunta fundamentalmente para esa persona ¿es posible entonces sentir un sentimiento diferente ahora? Si no puedes sentir un sentimiento diferente que no sea el sentimiento al que estás acostumbrado, debería decirte mucho sobre ese sentimiento porque influirá en tus mismos pensamientos. La investigación que hemos realizado una y otra vez muestra que la única forma de reprogramar realmente tu cerebro para que funcione a tu favor es que debes aprender a regular tus ondas cerebrales. Y los patrones de ondas cerebrales beta o patrones cerebrales de pensamiento, es la mente analítica, son nuestras instalaciones críticas, estamos en beta ahora mismo, estamos conscientes de nuestros cuerpos, estamos conscientes del entorno, estamos conscientes del tiempo, el neocórtex está encendido, es lo que nos conecta con la realidad tridimensional, es el asiento del yo autobiográfico. Hay muchos circuitos allí de cosas que has aprendido intelectualmente y cosas que has experimentado en tu vida, en su mayor parte es un repositorio del pasado. El 90% de esos pensamientos que tenemos siendo los mismos pensamientos que el día anterior tienden a convertirse en programas automáticos y se vuelven más subconscientes y más inconscientes. Para que comencemos a cambiar esos programas, tenemos que entrar en el sistema operativo. La única forma de hacerlo es que tenemos que ralentizar nuestras ondas cerebrales en ese neocórtex pensante. El desafío para la mayoría de las personas es que tienen tantas demandas en su vida, tienen tantas respuestas emocionales a circunstancias en su vida que están viviendo en un estado de estrés y supervivencia. Cuando estás en un estado de estrés y supervivencia, no cierras los ojos, tienes que mantener tu atención en la pelota, tienes que mantener tu atención en el entorno exterior. Sus cerebros tienden a trabajar en un patrón de ondas cerebrales beta de nivel medio o alto. Eso es como conducir tu coche deportivo en primera marcha, es mucha energía para el cerebro. Por eso, aprender a regular y ralentizar tus ondas cerebrales es algo en lo que hemos estado muy interesados. Cuando enseñas a las personas cómo hacerlo, puede convertirse en una habilidad y cuando el cerebro comienza a relajarse y entra en menos de ese parloteo que ocurre en tu cerebro y más en una especie de estado imaginario. El cerebro ve en imágenes, es más creativo, estamos pasando a ese estado alfa. Entonces, ahora la puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente se abre a medida que superamos nuestra mente analítica y nuestra mente analítica es lo que realmente separa la mente consciente de la mente subconsciente. A veces, cuando ralentizas tus ondas cerebrales, entras en alfa, estás ingresando al sistema operativo y ahí es donde puedes reescribir un nuevo programa, donde puedes ensayar un nuevo guión, donde puedes comenzar a planificar tus comportamientos de manera intencional. Si no puedes cambiar tus ondas cerebrales, entonces es como tu computadora funcionando mal con todos esos programas y tú gritándole que se detenga, no estás en el sistema operativo. Algunas personas pueden llegar al punto en el que están tan relajadas que el cuerpo está en un sueño ligero y sin embargo están conscientes y despiertas. Ahora están en este patrón de ondas cerebrales Z y en Z, ese es un estado hipnótico, somos muy sugestionables a nuestros pensamientos.
Somos muy sugestionables a la información en ese estado y ese estado es donde vemos que ocurre el cambio más significativo. La persona literalmente puede cambiar desde adentro hacia afuera cuando aprenden a entrar en el sistema operativo. Si no te has unido al Telegram de la Abundancia, tienes el enlace en la descripción de este video, te invitamos a que lo hagas. Has dado en el clavo con la experiencia constante que todos tienen. Creo que, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando estamos tratando de hacer un cambio, lo que nos bloquea de hacer el cambio suele ser el estrés. Si estoy tratando de ser una persona amable, amorosa y compasiva pero estoy estresado, es probable que sea irritable, grosero y condescendiente. Si estoy tratando de llevar una dieta más saludable pero estoy estresado o agotado, voy a recurrir a los alimentos azucarados o ricos en carbohidratos y grasas. Eso no viene de nada más que del estrés. Para eliminar la sensación. Seamos muy claros porque creo que es importante que las personas entiendan de qué estamos hablando. El estrés, si estamos hablando de vivir en supervivencia, es muy importante nombrar esas emociones porque la ira, la frustración, el control, el odio, la envidia, los celos, la inseguridad, la indignidad, la culpa, la vergüenza, el sufrimiento y la depresión, esas son todas derivadas, esas son emociones que se derivan de las hormonas del estrés y la psicología llama a esos estados normales de conciencia. Esos son estados alterados de conciencia porque en el estrés, la fisiología es que somos sacados del equilibrio, estamos fuera de homeostasis porque percibimos alguna amenaza, algún peligro, alguna emergencia y cuanto más fuerte sea la emoción que sientes hacia cualquier estresor que haya en tu vida, más atención le prestas. Con el tiempo, tienes que mantener tu atención en todos los elementos importantes de tu vida. Te sientas a meditar y cuando estás viviendo en estrés y estás viviendo en supervivencia, solo hay 3 cosas importantes en ese momento. Tu atención está en tu cuerpo porque tienes que preservarlo. Tu atención está en algo en tu entorno y lo que está en tu entorno, personas, objetos, cosas, lugares, y estás muy preocupado por el tiempo. Y cuando estás en estrés y estás en supervivencia, el cerebro entra en un modo predeterminado y naturalmente trata de predecir el próximo momento basado en lo que ha aprendido en el pasado y así como siempre intentas pronosticar el futuro basado en tu memoria del pasado. No puedes estar en el momento presente, ¿verdad? Y sin embargo, nuestro modelo de cambio, lo que descubrimos, es que la única forma en que una persona puede cambiar es cuando van más allá de su cuerpo, van más allá de todos los elementos de su entorno y van más allá de esa fusión predecible del pasado familiar y se sumergen en el momento presente, que es lo desconocido. Si no puedes hacer eso debido a las hormonas del estrés, la mayoría de las personas se sientan y dicen bien, voy a cerrar mis ojos, voy a comenzar este proceso donde voy a ensayar cómo voy a hacer hoy y empiezan a pensar en su teléfono celular, empiezan a pensar en todos sus correos electrónicos. Y comienzan a pensar no puedo meditar, hay algo mal en mí, es culpa de mi madre, y en realidad creen que ese pensamiento es la verdad y luego se levantan y lo reafirman y dicen no puedo meditar. Te puedo decir que si estás dispuesto a ver ese pensamiento como solo el pensamiento en tu cerebro y tienes curiosidad por lo que hay al otro lado de ese pensamiento, te vas a sentir incómodo. Pero si tuvieras algunas herramientas y habilidades para aplicar y pudieras quitar tu atención de tu teléfono celular y calmar tu cuerpo de nuevo en el momento presente, eso sería una victoria y luego tu cuerpo diría vamos, tienes que sentir un poco de frustración ahora, tienes que ser impaciente, tienes que ser crítico, vamos, eso no es lo que siempre piensas, eso no es como siempre te sientes y tú, como un animal, calmas el cuerpo de nuevo en el momento presente y le dices que ya no es la mente, que tú eres la mente. Eso es una victoria. Entonces el cuerpo dice hey, amigo, estás súper ocupado, tienes muchas cosas que hacer, tienes mucha gente que ver, tienes muchos lugares a los que ir. Tienes muchas cosas que hacer y has estado haciendo lo mismo todos los días. Tu cuerpo va a querer levantarse y hacer algo, no quieres rendirte porque tu cerebro te dice que no puedes hacer esto. Si tuvieras la conciencia para calmar el cuerpo de nuevo en el momento presente,
Estarías ejecutando una voluntad que es mayor que el programa porque la mayoría de las personas pierden su libre albedrío ante esos programas y es esa tenacidad al principio lo que es una voluntad implacable, donde sigues entrenando al animal para que se mantenga a tomar toda su atención fuera del entorno para ir más allá de todos los anhelos, los sentimientos, los hábitos del cuerpo, los impulsos del cuerpo y atraparse a uno mismo recurriendo a ese futuro predecible, trayendo su cuerpo de vuelta al momento presente, drenando la energía de regreso y su atención hacia el pasado basándose en esas emociones familiares del pasado. Hemos descubierto que si estás dispuesto a hacer eso durante solo unos días, podrías liberar en realidad una enorme cantidad de energía de tu cuerpo, pasas de partícula a onda, de materia a energía y literalmente estás transmutando esas emociones limitadas en emociones elevadas y algo realmente hermoso sucede si estás dispuesto a enfrentar el crisol y soportarlo lo suficiente. Todas estas emociones mueven esa energía, se elevan directamente al corazón y la persona comienza a enamorarse de la vida, comienzan a sentir este estado de gratitud, este agradecimiento por estar vivo, de esta palabra inevitable de relajación y vigilia y algo realmente mágico sucede cuando descubrimos esta pequeña cosa simple. Esa energía llega al corazón, hay solo un lugar al que quiere ir y va directamente al cerebro, la persona comienza a relajarse en su corazón cuando sienten esta sensación y cuanto más se relajan en el corazón, de repente su cerebro comienza a excitarse y comienzan a entrar en estos patrones de ondas cerebrales gamma elevadas. Gamma no es inconsciente, gamma es realmente superconsciente, en realidad estás superconsciente, ahora estás fuera del programa. Así que cuando eso ocurre y el cerebro entra en patrones de ondas cerebrales gamma, lo que descubrimos no es un poco de gamma, no es mucho de gamma, no es demasiado gamma. Es una cantidad sobrenatural de gamma y comenzamos a ver estas ondas cerebrales donde vemos que zeta comienza a llevar alfa y alfa comienza a resonar con beta y beta comienza a crear beta alto y beta alto comienza a crear gamma y ves estas ondas estacionarias de coherencia cerebral sucediendo y la persona se siente tan increíble que no quiere que el momento termine y así, vemos cuando ponen su atención en su corazón como llenar un tanque de gasolina vemos en el indicador del escáner de esta frecuencia muy baja comienza a aumentar en el corazón. La energía que el corazón usa para funcionar realmente aumenta porque están colocando su atención allí y donde colocan su atención es donde colocan su energía y luego vemos que el sistema nervioso parasimpático se levanta. Con él, ese es el sistema nervioso de relajación y luego vemos que cae y vemos que el sistema nervioso simpático comienza a subir y ahora. La regulación simpática es una excitación, pero la excitación es en miedo, la excitación no es odio o agresión, la excitación es en dolor, esa es la excitación creada por la supervivencia. Solo hay otro tipo de excitación y eso es éxtasis, eso es bienestar y la persona de repente se siente conectada a algo más grande. Ahora aquí está la belleza, podríamos ver a las personas hacer esto en 15 minutos. La conclusión más importante de todo esto es que el sentimiento que están experimentando no proviene de ninguna parte fuera de ellos, ninguna persona está haciendo eso, ningún cambio de vestuario está haciendo eso, ningún automóvil deportivo, ningún partido de fútbol, nada les está haciendo eso. En realidad proviene de dentro. Ese es el momento en que dejan de buscarlo afuera y comienza el romance y así cuando comenzamos a sentir estas emociones elevadas, estas emociones más altruistas. No es como si tuvieras que intentar perdonar, en realidad es el efecto secundario de cambiar tu estado emocional, ya no lo quieres porque te sientes tan completo, ¿cómo podrías querer algo así? Comenzamos a entrevistar a personas cuando tienen estos momentos y tuvieron una cantidad increíble de amor que sentían o medimos sus niveles de oxitocina, la cantidad de gamma en términos de coherencia fue de 200, 300, 400 desviaciones estándar fuera de lo normal en gamma coherente, ahora 3 desviaciones estándar fuera de lo normal en gamma son aproximadamente 2% de la población, 200, 300, 400. Mucha energía en el cerebro de repente está recibiendo una enorme cantidad de energía. Hemos descubierto que relajarse en el corazón y despertar el cerebro y ese proceso de transformación es tu disposición a pasar ese pensamiento.
pasar esa emoción y seguir entrenando al animal y tarde o temprano puedes reacondicionarlo a una nueva mente. ¿Y el sistema para esta nueva mente y este viaje del que estás hablando es la meditación? ¿Cómo? ¿Esto viene a través de una práctica meditativa? ¿Es similar a la práctica de meditación de trabajo respiratorio o es eso totalmente separado? Bueno, nuestras experiencias de una semana son una inmersión total. Hemos realizado los estudios más grandes sobre meditación que jamás se hayan realizado simplemente porque tenemos una comunidad de 1.800 personas que vienen a un evento y van a levantarse a la misma hora, hacer prácticamente lo mismo, comer las mismas opciones de alimentos y prácticamente es un gran laboratorio. Nuestros descubrimientos al trabajar con 1.800 personas midiendo las ondas cerebrales, su función cerebral antes y después del evento, midiendo su expresión génica antes y después del evento. Estamos midiendo 2.882 metabolitos en su sangre, estamos midiendo la expresión del ADN, estamos midiendo la orina, estamos midiendo la saliva, estamos midiendo la energía de la habitación. Estamos midiendo todo y la meditación en un sentido que no es de la manera tradicional. Lo que hacemos es mirar lo que realmente funciona, realmente estamos buscando decir, bueno, eso es algo en lo que realmente podemos ver que cambia. Entonces enseñamos la meditación de 3 maneras para familiarizarse con tu yo antiguo y para familiarizarse con tu yo nuevo, eso es lo que significa la palabra meditación, familiarización. Usamos ese modelo para el cambio, para ralentizar las ondas cerebrales y superar tu mente analítica. Enseñas a tu cuerpo cómo hacerlo y hemos descubierto una fórmula que simplemente hace que sea muy fácil para las personas hacerlo. Lo practicas, te vuelves bueno en ello, como cualquier otra cosa que practiques. Entonces, para superar la mente analítica, hay otra forma de reprogramarnos a nosotros mismos y luego la meditación es realmente sobre ir más allá de tu cuerpo o desconectar tu cuerpo. Desconectar de tu entorno y olvidar el tiempo y ese es el ojo de la aguja donde comenzamos a hacer los cambios más significativos. Somos impulsados por datos, realmente estamos buscando ver qué es y cuando vemos que los cerebros responden de la misma manera, me ayuda enormemente a enseñar mejor el material. Y. Así, cuanto más entiende la gente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, más naturalmente se vuelve más fácil y no queda nada a la conjetura. Si nada queda a la superstición o al dogma o incluso en términos espirituales, palabras tradicionales. La ciencia como el lenguaje contemporáneo para desmitificar ese proceso y darles a las personas nuevas numerosas oportunidades para superarse a sí mismas y numerosas oportunidades para conectarse tarde o temprano. Comenzarás a ver la transformación justo ante tus ojos. Una de las cosas geniales que hemos descubierto es que tenemos datos tan convincentes para sugerir que es la meditación. Eres más grande de lo que piensas, más poderoso de lo que crees, más ilimitado de lo que podrías soñar. Tenemos datos convincentes que sugieren que tu sistema nervioso es el mejor farmacéutico del mundo, que fabrica medicamentos que funcionan mejor que cualquier medicamento en una farmacia. Un estudio de medicamentos tiene entre 18 y 25 de causalidad, nuestra información está entre 75 y 85% de causalidad. Esta es una persona que crea su propia farmacia de antiinflamatorios, su propia farmacia de productos químicos anticancerígenos, su propia farmacia de analgésicos. Vemos esto una y otra vez. Tenemos estos increíbles datos que dicen que esto ya no es pseudociencia, esto es real, esto es realmente ciencia. El efecto secundario de la transformación de una persona ha cambiado mi creencia en lo que es posible. He visto a personas pararse en el escenario con cánceres en etapa 4 que estaban en todos y cada uno de los órganos de su cuerpo y que habían metastatizado y no tienen signos de cáncer en su cuerpo. Y tenemos datos que sugieren que al poner la sangre de un meditador avanzado y una célula de cáncer uterino, una célula de cáncer pancreático, el 70% de la función mitocondrial en las células cancerosas disminuye. La mitocondria es el paquete de energía de la célula, está sacando energía de la célula cancerosa. Funciona perfectamente con lo que estamos viendo con los testimonios que las personas cuentan en todo el mundo.
Hemos visto a personas ciegas ver, hemos visto a personas sordas oír, hemos visto a personas con lesiones en la médula espinal volver a caminar. Hemos visto todo tipo de condiciones de salud increíbles cambiadas por una persona simplemente cambiando la forma en que piensa, la forma en que actúa y la forma en que se siente. ¿Cuánto tiempo has visto que ciertas cosas se pierden? ¿Cómo cuánto debe continuar la práctica diaria para mantener el impacto? Porque siento que, esto no es algo puntual y eso no es lo que estás fomentando. Como esta es la experiencia cuando alguien viene a un retiro o un evento, están teniendo esta experiencia increíble, pero luego, mides cómo la gente continúa practicando. Sí, es importante, es súper importante para nosotros, y por supuesto tenemos montañas de datos, pero veamos si puedo decir esto lo más claro posible. Cuando una persona tiene esa excitación donde están sintiendo esa emoción elevada y sus ojos están cerrados, están en una habitación con 1800 personas, hay música sonando en el fondo, no están comiendo, no están oliendo, no están saboreando, no están moviéndose y sintiendo en cierto nivel están teniendo una experiencia interna, ¿verdad? Y el cuerpo es tan objetivo que literalmente cree que está viviendo en un nuevo entorno. Y así, esa emoción elevada de alguna manera tiende a arrastrar el cuerpo directamente fuera del pasado hacia el momento presente. Muchas personas con todo, desde eczema hasta distrofia muscular, cuando tienen esos eventos, hay un cambio biológico que ocurre en su cuerpo donde se sienten completamente diferentes. Ahora, algunas personas sanan por completo, algunas personas están fuera de su silla de ruedas y están caminando de nuevo, pero cojean, y eso no significa que haya terminado, solo significa que hicieron contacto donde alcanzaron el oro. Y así, vemos grados variados, hemos visto personas durante 7 años trabajar en una afección de salud terminal para ellos 7 años para sanar esa afección de salud. Algunas personas lleva 2 años, 3 años, algunas personas lo hacen en 3 meses. No hay un menú predecible que podamos decir que es de esta manera. Ahora, cuando las personas tienen esos estados más profundamente excitados, parece que su cambio es mucho más inmediato y mucho más permanente. Pero en su mayor parte, vemos la respuesta de las personas bastante dramática. También es importante decir que hemos visto a personas sanar de cánceres terminales, dejar de sentir esas emociones elevadas y volver a responder a las circunstancias y condiciones en su vida y regresar a la misma personalidad. La misma personalidad es la misma realidad personal y su cuerpo cree que está viviendo en ese mismo entorno y se sienten de la misma manera y están en el hábito de actuar de la misma manera y pensar de la misma manera y, oh, sorpresa, la afección regresa. Hemos visto a personas curarse de la enfermedad de Parkinson más de una vez, tener una respuesta a algún evento muy serio en su vida que produjo una emoción muy fuerte y en una hora su condición regresó porque literalmente volvieron a su yo antiguo. Y hemos visto que esa persona da la vuelta y revierte la condición nuevamente. Nuevamente, las personas hacen lo mejor con lo que creen que está disponible. Hemos tenido numerosos médicos e investigadores en el escenario, son el rompebarreras. Están diciendo a la comunidad soy el ejemplo de la verdad. Ahora, esto ya no es filosofía, esto ya no es teoría, aquí están mis escaneos. Tuvimos a alguien con cáncer de mama bilateral hace poco, sin evidencia de cáncer en sus senos o en ningún ganglio linfático. Estoy mirando a la audiencia y todos están inclinados. Ahí está el rompebarreras y esa persona está diciendo la verdad y están contando una historia y no es bonita, no siempre es color de rosa. Pasaron por muchas noches oscuras, pasaron por mucho que su condición empeorara, pero todos los días tenían que presentarse por sí mismos. Si dejan de presentarse y hacer el trabajo, realmente no creerán que es posible. Pero si se presentan y hacen el trabajo, significa que creen que es posible y creo que cuando crees en la posibilidad, crees en ti mismo, tienes que creer en las posibilidades. Solía haber algunos ejemplos de eso, ahora tenemos tantos testimonios geniales, tantas historias geniales que ahora la gente se está volviendo contagiosa, al igual que un virus o cualquier bacteria se vuelve contagioso. Ahora,
La salud y el bienestar se vuelven tan contagiosos como la enfermedad y obtienes una comunidad de personas que comienzan a abrirse paso cuando comienzas a ver estos cambios donde las personas están de pie en el escenario. Invariablemente vas a ver un cambio muy fuerte en la conciencia y la conciencia es la conciencia y si no estás consciente de que realmente puedes curarte a ti mismo, tomarás la misma decisión una vez que lo veas. Creo que comienza a crear un incendio forestal y eso es realmente la parte emocionante. Hemos visto tantos testimonios geniales que son innegablemente grandes historias de transformación y muchas de esas personas ya no tienen su eczema, ya no tienen su enfermedad de Parkinson, ya no tienen su cáncer. Sí, sé que tu equipo de investigadores fue y realizó algo de trabajo. Quería hacerte algunas preguntas al respecto. Hiciste algunas investigaciones sobre el impacto de un minuto de trabajo respiratorio. ¿Cómo afecta esto nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo afecta la VFC nuestra ansiedad? Hablemos sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca porque es algo importante. Tu cerebro está tratando de controlar y predecir todo lo que está sucediendo en tu vida porque el estrés se crea realmente cuando puedes predecir algo que no puedes controlar, algo que crees que va a empeorar, ¿de acuerdo? Entonces, activas ese sistema nervioso primitivo, el sistema nervioso de lucha o huida y, mientras desplazas tu atención de una persona a otra cosa, a otro lugar, a otro problema, cada uno de esos elementos diferentes tiene una red neurológica en tu cerebro. La activación de las hormonas para decir presta atención, hay peligro a medida que comienzas a cambiar tu atención a cada uno de estos elementos que tienen redes neurológicas en tu cerebro. Tu cerebro comienza a disparar de manera muy incoherente y, de hecho, podrías activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Entonces, ahí estás sentado en el tráfico, el corazón está bombeando porque está tratando de llevar sangre a las extremidades porque un sistema primitivo se está activando y dice que hay un depredador, hay peligro. Y el corazón late contra arterias cerradas y el corazón comienza a latir fuera de ritmo, comienza a latir de manera desordenada y comienza a latir de manera muy incoherente. Cuando tienes incoherencia en el cerebro y tienes incoherencia en el corazón, cuando las ondas son incoherentes, cuando se intersectan entre sí, se cancelan entre sí. Y cuando se cancelan entre sí, hay menos energía en el cerebro. Si hay menos energía en el cerebro, vas a recurrir a algunos de esos sistemas reflejos. Si la energía disminuye en el corazón, no vas a confiar, no vas a ser vulnerable, no vas a querer comulgar, no vas a querer conectarte, no vas a querer sentir gratitud. No es momento de sentir ninguna de esas cosas, es momento de correr, luchar y esconderse, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de la gente dice, bueno, tuve un día estresante. Estuve estresado todo el día. Al final del día encienden el televisor y se relajan. Lo importante de darse cuenta es que si confías en algo externo a ti para cambiar ese estado emocional, te volverás dependiente de eso. ¿Es posible comenzar a crear más coherencia en el cerebro? La respuesta es sí, porque cuando estás bajo la presión de esas sustancias químicas de supervivencia, estás estrechando tu enfoque en el costo. Escuchas algo moverse en los arbustos, te congelas y estrechas tu enfoque y es ese estrechamiento de enfoque lo que tiende a ser obsesivo cuando estamos estresados, sobrepensamos las cosas, las sobreanalizamos. Eso en realidad hemos descubierto que empeora el cerebro y en realidad hace que el corazón se regule más desordenadamente. ¿Cómo afecta el trabajo respiratorio a nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca? Dijimos, bueno, si el cerebro está estrechando su enfoque y está siendo demasiado atento, ¿qué tal si le enseñamos a hacer algo más? ¿Qué tal si le enseñamos a ampliar su enfoque y, en lugar de enfocarse en algo material o algo conocido, simplemente abre y enfócate en nada? En el acto de ampliar el enfoque, en realidad haces que una persona deje de pensar y hacer y comience a percibir y sentir. De hecho, lo que comienza a ralentizar sus ondas cerebrales es la redundancia de cambiar tu atención de una persona a otra, de otro problema, a otra cosa. Hace que el cerebro dispare como una tormenta eléctrica y las nubes muy incoherentemente.
Entonces, a medida que comienzas a abrir tu conciencia y sientes la nada, hemos visto esto miles de veces. Esas diferentes redes que están disparando de manera desordenada comienzan a sincronizarse y lo que se sincroniza en el cerebro se une en el cerebro y se vuelve más ordenado, comienza a volverse más coherente. Si puedes aprender a descansar tu atención en tu corazón y donde colocas tu atención es donde colocas tu energía, regulas tu respiración, comienzas a ralentizar tu respiración, incluso si lo hicieras durante un minuto, podrías comenzar a cambiar tus ondas cerebrales y podrías hacer que tu corazón comience a funcionar de manera más regulada, de manera más ordenada. Si dijeras, bueno, voy a trabajar con mi cuerpo y voy a comenzar a respirar y voy a comenzar a sentir emociones que quiero sentir, sí, puede que te tome unos minutos llegar allí, pero si sigues practicando una y otra vez, el corazón comienza a producir una señal muy profunda. Comienza a producir un campo magnético externo. Es medible. Así que ahora tienes un cerebro coherente, lo que significa que puedes ser muy intencional y tienes un corazón coherente, lo que significa que puedes sentir las emociones de tu futuro antes de que ocurran. De alguna manera tienes esta transmisión de esta señal Wi-Fi y el cerebro tiende a ser eléctrico en su naturaleza, así que envía una carga eléctrica al campo, el corazón es la carga magnética, es lo que nos atrae cosas. Es el campo magnético, cambiando la forma en que piensas y sientes, estás cambiando la señal en el campo. Si eres capaz de mantener ese estado durante un periodo de tiempo prolongado, digo que algo mágico va a suceder en tu vida, algo inusual, alguna experiencia desconocida va a ocurrir. Si sigues pensando de la misma manera y sintiendo de la misma manera, tu vida debería seguir igual. Hacemos prácticas de 1 minuto, hacemos prácticas de 5 minutos, hacemos prácticas de 30 minutos. Queremos ser tan buenos haciéndolo con los ojos cerrados que podamos hacerlo con los ojos abiertos.